Mensajes, relatos y experiencias en Cosechando Historias. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Cuando uno llega a ciertas etapas de la vida, comienza a buscar sosiego, tranquilidad, descanso de todo tipo, físico y espiritual. Y precisamente a Santo Domingo han llegado personajes que todos los habitantes del municipio recuerdan. A don Augusto Arango, a don Libardo Peláez, y hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados a Cosechando Historias, que precisamente buscando esa paz y esa tranquilidad que ofrece Santo Domingo, llegaron a este terruño, llegaron a este municipio del nordeste antioqueño. Darío Alberto Tirado Correa, bienvenido a Cosechando Historias. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy rico que estén aquí, que conversemos. Una de las filosofías o la filosofía del programa es iniciar hablando precisamente para que los televidentes conozcan todo ese trasegar, toda esa historia por la vida, desde la niñez hasta la actualidad. ¿Dónde nace Darío? Yo nazco en Medellín en 1952. Nazco en una familia que vivía en el barrio Prado. El tradicional barrio Prado de Medellín, en una calle muy conocida por sus casas muy lindas, por sus familias muy estables, que era Balboa. Yo nazco en Balboa, entre Darién y Belalcázar. Y ahí viví muchos años. Luego vivimos en otra casa también en Prado, siempre en este barrio hasta los 35 años. Por lo general, todos nuestros invitados han sido personajes que o han nacido en el área urbana de un municipio o rural. Usted nace en la ciudad de Medellín, y retomando uno de los episodios de La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo, él contaba que los barrios más representativos para principios del siglo XX fueron precisamente Buenos Aires y Prado Centro. ¿Cómo transcurre su niñez? Mi niñez transcurre demasiado tranquila, entre el juego, la calle, los patines, la bicicleta, jugar escuelitas, jugar mamacitas, los niños de la cuadra. Una niñez completamente acrítica, pues, en el sentido de que uno tenía todo, y un papá y una mamá que luchaban porque uno estuviera bien. Me entraron a un colegio muy exclusivo que se llamaba Maripuspán. Era de las monjas de la Presentación, que tenía hasta tercero primaria para niños, y era una educación muy cerrada, muy de monjitas. Y en el barrio más o menos se vivía la misma historia, ¿cierto? Porque eran casas muy religiosas. Una familia compuesta, como usted mismo lo manifiesta, por papá, mamá y ¿cuántos hermanos? Papá, mamá, éramos 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Las 2 mujeres eran mayores, los hombres éramos los menores. Cuando usted está en ese proceso educativo, y que desde luego son épocas generacionales muy diferentes, usted lo decía hace algunos minutos, donde se disfrutaba de los juegos típicos de la época, los juegos de la niñez, donde todavía no estábamos invadidos por la tecnología y por las generaciones de cristal que cada día están atrofiando más su cerebro con la tecnología, sin obviamente demeritarla, pero fue una niñez tranquila. Era una niñez demasiado tranquila, era demasiado plana, diría yo. Todos los días eran lo mismo. La única variación que había en la infancia mía era las vacaciones. Las vacaciones era el juego distinto a como se jugaba en el colegio. Era la calle, una calle completamente inocente. No era el fútbol,
como pueden jugar ahora los muchachitos en la calle. No, eso vino después. Primero eran los patines mucho, la bicicleta, la patineta y jugar los juegos colectivos, chucha, no sé qué. Esa era la infancia de nosotros. Donde el WhatsApp de la época era llamarse de la calle al interior de la casa, los amigos entre sí para que se comunicaran, y el llamado de la mamá después de cierta hora de éntrese, era la típica palabra de una madre después de uno estar jugando todo el día en la calle. Éntrese, y eso era perentorio, o sea, o se entraba uno o se entraba. Además, eso no se cuestionaba. Uno no decía, un momentico, ya voy, no, entrábamos los 4 muchachitos. Además porque no había la oportunidad de cuestionarlo. No. Era una orden que tenía que recibirse y tal cual ejecutarse. Y ejecutarse ya. Y era muy, muy especial. Esa niñez que usted nos manifiesta transcurre en medio de la tranquilidad de los juegos, de los amigos de la cuadra, pero en una conversación que teníamos anteriormente me pareció muy curioso, muy anecdótico, pero a la vez una enseñanza de vida, y me gustaría que la compartiéramos con los televidentes, su primera comunión. La primera comunión era muy especial, porque era la primera vez en la vida que uno en la preparación, los 3 días antes de la primera comunión, no iba a almorzar a la casa, sino que se quedaba en el colegio todo el día en preparación. Era muy, muy sentida, ¿cierto? Era un día donde toda la familia estrenaba ropa, toda la familia asistía, es decir, era un acto muy significativo a nivel familiar hacer la primera comunión. Era un ritual. Era un ritual, era muy, muy programada, muy pensada, la comida especial, todo el día era distinto, ¿cierto? Se caracterizaba porque ese día iban toda la familia a la casa, los primos, etcétera, siempre se reunían. Sin embargo, la primera comunión mía fue distinta, porque mis papás tomaron la decisión de que no me iban a hacer una piñata con los primitos, con los amiguitos, nada, sino que iban a hacer una celebración para unos niños que vivían por allá, muy lejos, yo no sé ni dónde, no gastarse la plata entre la misma familia, sino celebrar la primera comunión. Entonces para mí fue muy traumático, porque desde muy temprano, como a la 1 de la tarde, me llevaron para allá a conocer los niños pobres. Yo no tenía idea que existía ese mundo, es decir, yo no había pasado de Prado y del centro. Mi vida era caminar desde Prado hasta la Metropolitana, al Parque Bolívar, a comprar conos en San Francisco. Y es muy, muy importante para los televidentes que de pronto no conocen el sector y ponerlos en contexto. Entonces decíamos, refiriéndonos a Vallejo en la Casa de las Dos Palmas, que Prado Centro para ese momento era un sitio exclusivo de la ciudad, donde el grupo social era reducido, exclusivo, y no trascendía las fronteras de otros barrios de la Medellín de aquel entonces. No trascendía absolutamente nada. Casi yo diría que para poder vivir en Prado tenías que tener permiso de las familias principales. No era un permiso, era un permiso tácito. O sea, en Prado no podía llegar cualquier persona a vivir. Era un grupo cerrado donde todas las familias se conocían, donde era muy importante el apellido y sobre todo la profesión, que fuera un papá profesional o comerciante. Pues, mostrando los pergaminos. Mostrando y la tradición familiar. El árbol, casi que un árbol genealógico para llegar al sector. Casi que un árbol. Y las familias vivían, por ejemplo, alrededor de mi casa, a menos de 4 o 5 cuadras, vivían todas mis tías, con mis primos. O sea, eran familias que ya estaban establecidas, como quien dijera, para poder vivir en Prado tiene que pertenecer a. Bueno, eso marcaba muchísimo, pero uno chiquito, ni grande uno no se daba cuenta, ese era el hábitat.
en la primera comunión me sacan de ese hábitat, me llevan para un barrio pobre y me llevan con muchachitos pobres que yo me horroricé apenas los vi. Era una mesa larga, cada muchachito con su regalito ahí, y resulta que era yo el que iba a dar esos regalos. Y el error fue, o la confusión fue, que mi papá y mi mamá no sé por qué razón me dejaron solo. Entonces nunca había estado solo, nunca en un barrio, nunca con pobres. Eso fue espantoso. Y fue contrario a todas las expectativas de las primeras comuniones que habíamos vivido en la familia, ¿cierto? Yo pensaba que iba a estar con todos mis primos, yo pensaba que me iban a dar regalos, y resulta que no, que era yo el que estaba dando los regalos a unos niños que en ese momento ni me importaban, ni me interesaban, ni me daban miedo. Entonces la reacción mía en la primera comunión fue muy charra. Me pegué de una reja de esa institución y a llorar. O sea, yo no quise estar con los niños, ¿cierto? Y después, como a las 3 o 3:30, llegaron mi papá y mi mamá y me vieron en una aburrición y yo desesperado, sáquenme de aquí, porque yo no entendía, ¿cierto? Además porque en cierta época y de grupos sociales se llegaba a la frase de la pobreza se contagia y podemos ser contagiados. Pero en ese trasegar de la vida, ¿alguna vez o en ese momento le explicaron por qué querían que usted viviera esa experiencia? Nunca me explicaron, ese fue el error. Y ellos pensaron más bien como en hacer una obra de caridad, en permitirle a unos niños compartir la piñata que yo debía haber compartido con mis primos. Amiguitos no, yo no tenía muchos amiguitos personales o individuales, porque en ese tiempo eso no se usaba. O sea, los amigos eran de todos. Entonces, nunca me explicaron que era que ellos querían hacer una obra de caridad. Ya pues viejo, ya grande, hablando con mi mamá, supe las razones, ¿cierto? Pero fue muy traumático. En ese momento es traumático, pero ya pasados los años, Darío piensa que esa anécdota, esa situación, ese momento en el que la primera comunión no es lo que se espera, ¿le sirvió para algo? Sí, me sirvió para mucho, porque es el primer momento donde empieza a marcar mis preferencias y mis tendencias para un futuro trabajo con la gente, para un futuro trabajo social, que fue en última instancia lo que dediqué los últimos días de mi vida laboral. O sea, yo regresé a los barrios ya adulto, ya pensionado, a trabajar, por ejemplo, en la Comuna 2, en Santa Cruz, en Villa El Socorro, y aprendí a moverme en estos barrios muy fácilmente, ¿cierto? Siempre señalado por la gente, allá va el gringo, ese quién es, ese no es de por aquí, ¿cierto? Pero antes de contar y de pronto llegar a esa etapa donde vamos a descubrir si fue por filantropía, por altruismo, esa etapa de la primera comunión, los años continúan pasando, ¿usted termina su bachillerato en este mismo colegio o es trasladado a otra institución educativa? Yo soy trasladado a otra institución educativa, que era el Colegio de San José. Había un convenio entre las monjas y los hermanos de las escuelas cristianas, entonces los niños pasábamos directo. O sea, las mamás no tenían que preocuparse ni los papás por buscarle colegio al niño. ¿También un colegio exclusivo? También un colegio muy exclusivo, donde íbamos los mismos, eran los mismos con las mismas, ¿cierto? De todas maneras, cuando yo paso al otro colegio, ya empiezo a ver que mi tendencia era muy distinta en todos los sentidos a todos los compañeros. Y ya llego a un colegio inmensamente grande, salgo de un colegio muy reducido como el Puspán a un colegio como el de los hermanos cristianos, inmensamente grande, inmensamente lleno de gente que yo no conocía.
uno chiquito, yo no me imaginaba que había estudiantes en tercero, cuarto, quinto y sexto bachillerato, es decir, 11, 10, 9, 8. Yo no sabía que eso existía. Entonces de pronto ver una pulguita de muchachitos chiquitos que vienen de un colegio bien cerrado, bien elitista, donde los principales valores eran los de la clase social. Los pergaminos y cuánto dinero teníamos en el banco. O no, dónde vivía y qué familia era. No era tanto el dinero lo que importaba en Prado. Los apellidos. Los apellidos, eso era fundamental. Los nombres y quiénes eran sus predecesores. Y era muy importante que la familia estuviera muy bien constituida, que por ningún motivo se fuera a hablar ni de hijos naturales, ni de mujeres y hombres separados, es decir, todo lo que puede ser la vida normal en Prado se negaba, ¿cierto? Es que no salíamos de Prado, estábamos cercados, las calles, no podíamos pasar de un punto. Lo especial es que nadie nos decía. O sea, no nos decían que éramos clase alta, ni que éramos una clase distinta. No, simplemente no nos mostraban que habían otros distintos. Y es muy simpático y muy sui generis, porque si uno recuerda la historia colombiana y se remonta a Cartagena de Indias, las personas que vivían alrededor de las murallas eran solamente personas exclusivas, y que las casas eran de 1, 2 o 3 pisos dependiendo del apellido de la clase social. En Prado Centro solo faltaba que estuviera amurallado el barrio. Claro, pero sí existían murallas invisibles. O sea, los niños no pasábamos de un punto. Sí, los niños, por ejemplo, como no montábamos en buses públicos, por Balboa, la calle donde yo vivía, pasaban los buses públicos de Campo Valdés y de Prado, pero esos buses no eran para la gente de Prado, entonces no teníamos conexión con otros barrios, siempre era lo mismo. De hecho, cuando Prado se empezó a ir de las casas, cuando empezó el éxodo y fundaron Laureles, todos estos mismos Plumpa Laureles. Cuando Laureles se inundó ya y se empezó todo aquel problema del narcotráfico, esos mismos Pumpa el Poblado, donde viven ahora. Pero el poblado tiene una característica, y es que se van ampliando. Pero siempre somos los mismos reunidos en unos espacios Por ejemplo, ahora me llama mucho la atención que mis sobrinos piensan que Medellín se acaba en la 33, porque nacieron y vivieron y estudiaron y todo el cuento en el poblado. Entonces, para ellos Medellín es la 33 para allá, para el sur. O sea, ellos no conocen que existe el norte. Asimismo, en Prado pasaba exactamente lo mismo, a un nivel mucho más reducido. Y para una época, porque ya estamos hablando que más o menos finalizando su etapa básica secundaria fueron los años 60, donde había otro tipo de pensamiento, donde ya la liberación, el hipismo, el Festival de Ancón en Medellín, el de Woodstock en los Estados Unidos, ya empezaban a mostrar una libertad para que los jóvenes dijeran, estamos aquí, queremos ser libres, pero todavía en Colombia existía ese cerramiento. Me encanta que nombres eso, porque no se le ha dado toda la importancia y la trascendencia que tuvo Anconsur en Medellín. Carolo, que fue su creador. Carolo y toda aquella cosa. Para todos los niños, aún los de Prado, era una pregunta muy grande, era una inquietud muy grande que existiera una gente que fumara marihuana y que se reuniera en un espacio determinado simplemente a cantar y a mostrarse como una forma de protestar. O sea, que en Medellín en aquellas circunstancias surgiera movimientos contestatarios pero siempre tácito. El nadaísmo, por ejemplo. El nadaísmo inundó fuertemente la juventud. Yo me acuerdo de 14 años sentado en San Ignacio oyendo a Gonzalo Arango.
Sí, cosas. A Fernando González, a Elmo Valencia, no sé quién. O sea, todos los nadaístas, íbamos los niños, los mismos de Prado, porque la cultura siempre ha sido para una clase. A pesar de que la conferencia fuera pública y que fueran nadaístas, que fueran distintos a lo establecido, el statu quo, eran los mismos niños de Prado los que nos sentábamos en el Paraninfo a oír los nadaístas como movimiento literario, y más que literario, contestatario. Nos sentíamos de alguna manera como que los aprobábamos, cuando toda la sociedad lo estaba criticando, principalmente la Iglesia Católica. Acordate que existió el padre Fernando Gómez, despotricando contra todo lo que fue Ancón, lo que eran los nadaístas, lo que eran los hippies. Y lentamente eso fue entrando y todas las personas de alguna manera empezamos a sentirnos hippies, ¿cierto? El pelo largo, de pronto la barba, de pronto la camisa ya por fuera, que eso no se veía en mi época, el uso de los tenis. Los tenis marcaron una impronta muy importante en Medellín. Las mujeres dejan la falda y comienzan a utilizar el jean. El jean, los tacones empiezan de pronto a pasar. El usar tenis se veía muy mal antes. Los tenis eran para los fines de semana. Siempre damos de zapatico en material. Pero yo rompí aquello desde muy jovencito con los tenis Croydon. Y cuando uno escucha anécdotas como la suya de esas épocas del nadaísmo, el Café Versalles, por ejemplo, en Medellín fue un sitio exclusivo en el que todos los nadaístas se sentaban precisamente a eso, a nada, pero a tratar de arreglar un país. Y si retrocedemos hacia las primeras décadas del siglo XX, con los Panidas, los jóvenes de aquella época que fueron auspiciados o muy amigos de Carrasquilla, ellos estaban criticando una sociedad incipiente, hipócrita, una sociedad de doble moral, lo mismo que ocurrió en los 60. Entonces uno llega a la conclusión de que ha sido una historia cíclica. Sí, se repiten las historias. Lo bueno de esa época, que es muy distinto ahora, es que en esa época los movimientos contestatarios crecían de tal manera que uno no se daba cuenta que se estaba metiendo dentro de. Es decir, no había una ruptura tan fuerte que dijéramos, esto cambió. No, simplemente nosotros, por determinadas circunstancias, en mi caso, pues, y de mis hermanitos, familiar de educación, nos empezó a gustar la literatura, nos empezó a gustar la poesía, nos empezó a gustar la música, los conciertos. Mi papá oía música clásica los domingos y nos sentaba los muchachitos a oír óperas, por ejemplo. Entonces eso se va quedando muy... y uno empieza a buscar eso que en la casa le dieron necesariamente. Yo pienso que nosotros estamos siempre condenados a vivir lo que fueron los inicios. Uno le dan las cosas en la educación muy sencilla y uno la va desarrollando. Haciendo un paréntesis y antes de continuar con su historia, se me antoja una pregunta, y más que una pregunta, una reflexión. Obviamente que todas las generaciones, todas las épocas, los jóvenes y las personas han y hemos ido cambiando. Pero si venimos al 2023, un grupo de jóvenes de 20, 17, de 20 años en San Ignacio, ¿se ha perdido ese valor y esa identidad cultural, social y artística? No. Imposible que eso se pierda, porque es que eso hace parte de la cultura, eso está inserto. Está implícito. Lo que pasa es que va adquiriendo formas distintas, y esas formas distintas son las que yo puedo rechazar. Y rechazar a un punto en que yo diga, es que se perdió. No es que se perdió, es que tomó otra forma diferente. Un cambio generacional. Hubo un cambio generacional muy lento, y cada uno va llegando al cambio generacional en el momento o que las circunstancias lo presionen para que llegue, o que a uno le dé la gana. Entonces, eso se va dando. Eso se va dando en el mismo desarrollo social. Es decir, eso está implícito en el desarrollo, la cultura.
Yo no pienso que nada se vuelve. Lo que decíamos ahora, todo regresa. Todo regresa. Vivimos en un mundo cíclico de alguna manera. Lo que pasa es que por unos tiempos se ponen los énfasis en otras cosas, en otros valores. Por ejemplo, ahora en el tener, en el dinero por encima de todas las cosas, en el amor por el dinero desaforado. Y es una herencia que nos quedó de los 80. Es una herencia que nos vino después del narcotráfico y todo aquel impacto que tuvo en la ciudad. Porque yo en mi infancia no, mi papá y mi mamá podían trabajar y eran muy pendientes de que la casa estuviera muy bien, pero el valor que nos inculcaron no era el dinero, no era el tener dinero o no tenerlo, era la lucha por la vida, era la lucha por trabajar, pero no era el dinero, ahora es cuánto tiene, cuánto vale, ¿cierto? Como la canción. Como la canción. Pero en mi época, cuando yo estaba joven y chiquito, no era eso. No era el... Es que la lucha de ahora por la gente uno ve, es por tener dinero. Y no importa los métodos que se utilicen para adquirirlo. Retomando esa etapa en la que ya se termina su grado, para ese entonces sexto de bachillerato, hoy 11 o 11º grado, ¿qué sigue para Darío? Sigue un conflicto muy grave, porque yo he vivido mi vida siempre de conflicto en conflicto. Para mí así, porque he sido muy consciente de los cambios. Terminé bachillerato, ¿qué carrera sigo? Todo me gustaba. O sea, me gustaban el área de las matemáticas, me gustaba el área de sociales, me gustaba el área artística. ¿Yo qué hago? ¿Yo para dónde me meto? Bueno, entré a la Universidad de Antioquia, tenía 17 años. Yo cumplí 17 años estando en la de Antioquia. Ahora, la Universidad de Antioquia, desde luego, el alma mater, una universidad destacada, no solo en Colombia, sino en el concierto internacional. Pero para alguien de su estrato, para alguien de su condición social, ¿por qué no bolivariana? ¿Por qué no EAFIT? ¿Por qué no la Javeriana en Bogotá? Por lo mismo que te decía ahora, por mi familia sí era mejor que entrar a la bolivariana, sí era mejor que entrara, pero es que pasaba una cosa, valoraban mucho la Universidad de Antioquia por su condición, porque eran los mejores profesionales, o sea, los papás vivían esa dicotomía. Muy bueno que estudie allá porque son los mejores, porque están los mejores profesores, porque es la educación. Pero por otro lado es una universidad popular. Pero por otro lado es una universidad donde ya está infectada por todo lo que ellos llamaban marxismo en ese tiempo, ¿cierto? Ya por todos los movimientos de izquierda, porque están los pobres. Mi hijo va a ir a tirar piedra. Entonces va a ir a tirar piedra, entonces va a estar en las asambleas del Camilo Torres. Entonces mi mamá nos decía todo eso. Ya mi papá había muerto cuando yo entré a la Universidad de Antioquia. Pero por mi papá sí hubiera entrado. Mi mamá siempre Bueno, pero entonces como a mí me gustaba todo, yo tuve la oportunidad que me dio la vida, no sé por qué, de entrar a la de Antioquia y entrar a la bolivariana. Yo empecé 2 carreras al mismo tiempo. ¿Qué carreras? Yo empecé química en la de Antioquia, orientada hacia los alimentos, porque uno tenía que tener una orientación, qué parte de la química quería estudiar. Bueno, y entré a estudiar filosofía a la bolivariana, porque quería estudiar todo el pensamiento humano. En la de Antioquia, el gran choque que vivía un niñito que no había cumplido 17 años, era tener que enfrentar todos los movimientos de izquierda, del marxismo. Y en la bolivariana meterme a un grupo de religiosos. O sea, yo pasaba del frío al calor en el mismo día. Además, porque uno llegar a la Universidad de Antioquia, y lo digo a título personal, y sentarse en una de las cafeterías al frente de la biblioteca,
y encontrarse con que podía llegar un encapuchado con una pintura, con aerosol, dejar uno de sus pensamientos y marcharse, era un choque muy cultural cuando uno venía también de un colegio de sacerdotes en los que su mundo estaba reducido a sus compañeros y a su familia. Exactamente. Y luego trasladarse a la Pontificia Bolivariana, donde la estratificación era totalmente opuesta. Ajá. Y era una carrera que era la formación sacerdotal. Entonces yo me tenía que encontrar con todos los seminaristas y yo estudiando filosofía de alguna manera laica. Y para mí era tan delicioso. Era una vida siempre a la carrera. Yo hice mi vida siempre a la carrera, porque en esa edad empecé a ser maestro. Y desde que yo di la primera clase que la di en el Colegio de Palermo San José, que era de monjitas, que es de monjas, pues, pero yo trabajaba en un nocturno, que era para empleadas del servicio, de las señoras ricas del poblado. Empecé con ellas a trabajar en química. Eso fue delicioso. Entonces yo pasaba de la de Antioquia. Muy bueno porque me tocaron paros muy prolongados. En ese tiempo los paros duraban 5, 3, 4 meses, hasta un año. Una carrera de 5 años podía durar, ¿no? 9 años. Entonces, pero yo amaba los paros por el tipo de vida que llevaba. Entonces enseguida salía a estudiar filosofía y enseguida salía para el poblado a dar clases, a aprender a dar clases, que no sé cómo aprendí. O sea, eso se fue dando en mí con una facilidad asombrosa. Pero yo diría, Darío, que el tener la posibilidad de transmitir el conocimiento a otras personas en muchos momentos de la vida se nace con ellos, porque puede ser un experto conocedor de un tema específico, pero no sabe cómo transmitirlo. Hay personas que nacen con esa facilidad de transmitir lo que sienten y lo que quieren que los demás aprendan. Existen las dos opciones. Yo en 50 años de maestro que viví, conocí maestros de los dos tipos. Hay unos que se hacen, y hay excelentes maestros que sin tener sus aptitudes personales y particulares dirigidas hacia eso, se hacen y pueden hacerse muy bien. Claro que la mayoría de este grupo sufre mucho, porque ser maestro no es una profesión rentable económicamente y socialmente está muy mal visto. Se hace más por misticismo, se hace más por amor. Pero ellos tienen que aprender a amar eso. En cambio hay otros que nacemos amando eso. Cuando yo empecé el primer año a dar clases por la noche, a intentar dar clases, yo creo que no engañé a la gente porque yo preparaba. Lo que pasa es que yo no sabía cómo se trabajaba eso. Para mí era un mundo nuevo. Entonces, los que nacen por amor siempre van a querer su profesión, como yo. La última clase que di, que perfectamente me acuerdo, la amé como amaba las clasecitas del Palermo de San José, que me pagaban yo creo que 10 pesos la hora. Entonces, bueno, pero existen escuelas, ¿cierto? Existen escuelas que te enseñan a ser maestros, normalistas, que son la mayoría de los maestros que hay ahora. Los que por vocación nacieron para eso. Yo estudié muchas cosas en mi vida y nunca pensé en dejar de ser maestro. Ni siquiera, pues, no. Siempre yo tenía muy claro que yo había nacido para ser maestro y que el estudio era secundario para mí. Para mí primero era ni mi trabajo en el sentido del trabajo como producción, sino el placer de mostrarme, el placer de pararme frente a, el placer de yo saber que yo podía preparar una clase aquí. Yo tenía cuadernitos con margencitas rojas hasta el último día de maestro. Mi esclavita preparada con la fecha, evaluaba, decía, escribía. Que yo desde el principio, sin que nadie me dijera, yo no recibí una clase didáctica los primeros 20 años de mi vida de maestro. Eso fue tan charro, ni de pedagogía, ni de nada de eso. Yo fui descubriendo la necesidad de
de hacer cuadernitos, de escribir no solo lo que yo iba a transmitirle a los chicos, aún fuera química, física, matemáticas, y después cuando enseñé sociales fue mucho mejor, pues cuando ya trabajaba con materias como investigación social, etcétera, ya se imponía escribir, pero todavía tengo los cuadernitos con margencitas rojas, todo así, muy organizadito. Y hay veces que de pronto lo saco y leo y me doy cuenta de esta clase no me gustó, porque qué mano de, no puedo decir, HPs tan horrorosos como se manejaron de mal, lo que hicieron, yo no fui capaz de controlar el grupo. Muy rápido me di cuenta que el éxito de la didáctica a nivel masivo, trabajar en un colegio, por ejemplo, era el control. Si el profesor tenía control, era un buen profesor. Si el profesor era laxo y se le montaban, ese profesor no servía. Cosas muy charras, pues, que eran completamente el resultado de una época de represión donde se aprendía era con la fuerza. Y la famosa frase aquella donde decía que la letra con sangre. Con sangre entra, entonces le tienen que sacar a uno sangre. Yo pensaba, entonces si yo sangro mucho, entonces me está entrando mucha letra. Bueno, para cualquier profesor, sea por vocación o sea por elección profesional, hoy me parece que uno de los problemas más graves que uno tiene es el control, porque está asociado a la educación, la disciplina. Entonces, lo que los papás tienen que hacer en los niños, no lo hacen en una sociedad como la nuestra hoy, que está tan supremamente desprestigiado. Entonces meten al muchachito a una escuela, lo dejan allá para que los maestros hagan todo, porque como yo estoy pagando, ¿cierto? Sí, dejamos el compromiso de la educación por entera al colegio. Hay una película, porque uno siempre el cine, o a título personal el cine uno lo marca para muchas actividades de la vida. Hay una película protagonizada por Richard Dreyfuss, tiene 2 títulos, como siempre pues en América Latina, en España o en Estados Unidos, Opus Mr. Dreyfuss o Un canto a la vida, y hay una frase que le dice la rectora al profesor en algún momento que él no quería seguir siendo docente. Y ya usted me va a decir qué opina de esta frase. Que un maestro o un profesor tiene 2 misiones en la vida. La primera, llenar la mente de sus alumnos de conocimiento. Pero la segunda, y aún más importante, darles una brújula para que esos conocimientos no se desperdicien. La segunda parte de la frase me gusta mucho, lo de la brújula. Uno de todas maneras se vuelve en una brújula. Yo ahora ya viejo, cuando me encuentro con los que fueron alumnos míos, que ni me acuerdo cómo se llaman ya, pues es que ¿cuántos alumnos tienen de 50 años? Me doy cuenta que brújula sí puede haber sido. Llenar, ese verbo me parece exagerado para la educación. Uno no llena, uno descubre lo que la otra persona ya tiene adentro. Y lo saca. Y uno le ayuda a que mire esto, y lo lleva a fuentes donde puede profundizar si quiere ese saber, ¿cierto? Entonces, pero si la persona no tiene nada, no da nada. Donde no hay nada, yo no puedo sacar nada. Yo nunca entendí mi profesión como yo voy a llenar a unos seres pasivos, no, yo voy a llenar. No, yo voy a estar, acompañar. A que descubran. A que descubran ellos que esto es bueno. Entonces yo tenía muy claro que yo estaba en un escenario representando una obra de teatro, una obra de teatro, una clase bien dada, es porque usted tiene que jugar varios papeles al mismo tiempo. Porque no es lo mismo el que está transmitiendo el conocimiento. Miren que esto es así, y esto viene de aquí, esto es asá. Al que tiene que controlar el grupo, o al que tiene que evaluar, que es otro de los graves problemas de la educación. Sí,
que no es, la evaluación es entendida como algo ajeno al proceso de enseñar y de aprender. Sí, es como el resultado de, entonces la evaluación siempre será otro conflicto para el maestro. Y siempre lo fue para mí, porque no me sentía muchas veces en capacidad de evaluar el conocimiento. Es que uno no evalúa nada. ¿Cuál conocimiento? Que repita lo que uno dijo, eso no es nada. En la Universidad de Antioquia, y precisamente hablando de filosofía, que fue una de sus carreras en la Pontificia, hacia los años 90 existía una particularidad, y es que usted prácticamente se tenía que aprender los conceptos de la teoría científica del siglo XVII de Copérnico, Galileo y Newton, y no se podía atrever a refutar, y lo evaluaban con base en los puntos y comas del concepto, no se podía ser analítico. Exactamente, y yo viví muy fuerte ese choque, porque la Universidad de Antioquia estaba interesada en criticar, por ejemplo, ¿cierto? En tomar una posición distinta, en leer autores que fueran, que te criticaran. Y la bolivariana estaba orientada a que tú repitieras la teoría de Santo Tomás, o la teoría de fulanito, o de Carlos Marx, ¿cierto? Tenía el derecho a refutar porque usted era el estudiante y lo que dijo Marx o Schopenhauer o Heidegger no podía ser refutado. No podías. Entonces, en la de Antioquia yo vivía el marxismo, sí, muy fuerte, sí, pero era un marxismo de acción. Los muchachos que pertenecían a la izquierda se sentían de acción, los de las pedreas, los de los conflictos en la calle Barranquilla, etcétera. Esos pensaban que iban a poner en práctica la teoría marxista. La bolivariana estudiaba el marxismo, igual que el de la de Antioquia. Pero no lo ponían en práctica. Pero no había práctica. O sea, usted simplemente repetía la dialéctica y repetía simplemente de dónde había sacado Carlos Marx esta teoría o esta teoría, o Schopenhauer o Heidegger o el que fuera. Entonces vos estabas en una actitud pasiva. En la de Antioquia estabas activo, cuando en la bolivariana era muy pasivo, ¿cierto? Además, como que por ejemplo con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, si usted, siendo muy extremista, si usted lo refutaba, podía ser llevado al cadalso, podía ser llevado a la Inquisición. Claro. ¿Finaliza ambas carreras? Finalizó ambas carreras, pero ya en ese momento ya era muy poderoso yo de la mente, y yo no fui a cosas de grado. A mí me tenían que mandar los cartones, mi mamá sufría mucho por eso, porque yo nunca fui. Yo no fui sino a recibir el grado de pedagogía, que lo estudié ya viejo en el año 2003. O sea, ya cuando estamos hablando de 1979, pedagogía lo estudié muy tarde. Era muy charro, yo tuve la práctica 20 y tantos años primero y luego estudié lo que yo había trabajado durante toda mi vida. Y estudié la carrera más feliz del mundo, porque yo era en clases de pedagogía durante 5 años, oyendo lo que yo ya había vivido desde la práctica y había descubierto, había llegado a tener todas las posiciones de la escuela, desde maestro de primaria, maestro de bachillerato, maestro universitario, coordinador académico, rector de institución. O sea, yo había hecho todo el recorrido y llego a estudiar pedagogía con todo ese bagaje que yo había tenido de práctica. Entonces yo fui feliz. La pedagogía para mí fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Fue complementar lo que esa práctica ya le había entregado. Exacto. Y más que complementar, era descubrir yo para qué había nacido. Ese fue como la graduación de la vida mía, el día que estudié pedagogía. Porque yo dije, ay, certifiqué mi vida toda como la dediqué. Yo podía haber trabajado en alimentos, yo podía haber trabajado en derecho, porque también me metí a derecho después, yo podía haber trabajado en filosofía, yo podía haber trabajado pero no, yo trabajé
yo era maestro. Yo era maestro primero que cualquier cosa. Fui muchos años, más de 20, maestro de química, porque era lo que había estudiado de alguna manera, ¿cierto? Pero aún yo empecé a ser maestro de química antes de estudiar química. Pero dentro de todo este bagaje del conocimiento, del aprendizaje, vamos a imaginar esa brújula donde vamos a sopesar el empirismo y el conocimiento aprendido. ¿Cuál se sopesa más? El conocimiento, hoy diría yo el conocimiento aprendido, porque ya luego, por ahí, los últimos 15 años de mi vida me dediqué a lo teórico y me volví profesor de investigación social, ¿cierto? Y me volví un investigador, entonces obviamente que ya mi vida es la lectura y la escritura, etcétera, y más orientar trabajos de grado, que fue lo que trabajé los últimos años en Uniminuto, era más el análisis, la deducción lógica, la escritura, que lo empírico, ¿cierto? Y le cogí muchas ganas a eso. Entonces yo tenía grupos de investigación, por ejemplo, que les conté ahora en la Comuna 12, en Santa Cruz. Tengo un grupo de investigación. Digo yo, porque el grupito sigue. Yo me tuve que separar de ellos, etcétera, pero por cuestiones de enfermedad y eso. Y ahora que ya me vine para Santo Domingo, pues. Antes de que hablemos de esa historia de Santo Domingo, usted también ha sido activista. ¿De qué tipo? Yo he sido un activista muy charro. De cualquier lucha que sea por defender lo humano, que sea por solidarizarse con el que no tiene saber, poder, dinero, postura, yo me solidarizo y me vuelvo activo. Yo me vuelvo activo contra todos los grupos que sean diversos. Yo me adhiero a las luchas por los derechos de las personas LGBT, QI más y más y más y más. Todos los apelativos que se le han ido anexando. Porque como somos tan raros, entonces no hay forma de decirlos en una sola palabra. ¿Por qué? Porque ahí están constatando que somos diversos. Y que tú eres diverso, que el otro es diverso, que el otro es diverso a mí. Por los grupos afro, por ejemplo, que me preocupan muchísimo que haya ese estilo de diferencias por el color de la piel, por los grupos que sufren, que son por la gente de la calle, por la gente que no tiene opciones de comer, por ejemplo, por los sinvergüenzas, por los de los tangos, por los de la calle. Yo lucho activamente por todas las personas que la mayoría los saca, los va votando. Eso es como una licuadora. Usted se mete al sistema, se mete al régimen, pero hay gente que el sistema nos vota por una razón o por otra, consciente o inconscientemente. Y hay otros que nunca se salen del sistema y se van a morir sin darse en cuenta quién eran. Partiendo de la premisa que cada ser humano se desarrolle como desee, como quiera ser. Como le dé la gana. Le dé la gana. Y como el ambiente, porque es que el ambiente es una cosa muy berraca. Huguito, vea, el ambiente lo mete a usted en esta licuadora y usted no puede frenar. Y uno no se puede salir de la vida ya. Es decir, la vida lo monta. Sí. Lo rotula. Exacto. Lo estigmatiza. Yo, por ejemplo, para que empecemos a hablar un poquitico de Santo Domingo, cuando tomo la decisión de vivir en un pueblo, porque no encontraba casas viejas en Medellín que estuvieran a lo que yo deseaba en ese momento, que ya me pensiono, se muere mi hermanito que era muchísimo menor que yo, que estaba aliviado, el enfermo era yo, y se muere el aliviado y se muere el joven. Entonces yo vi que esto era muy complejo, lo de la vida. Además porque se estaba librando una batalla contra el cáncer. Claro.
Entonces, y que mi compañero era él, vivíamos en el mismo apartamento, él era médico y estaba pendiente de mi enfermedad y de mi salud, ¿cierto? ¿Ya recuperado? Ya estoy completamente recuperado. ¿Cáncer de? Cáncer, una bola que me salió aquí. ¿Un ganglio? Una cosa ahí que era un cáncer de la piel. Yo todos los días me toco con un susto de que me vuelva a salir ese gusano. Eso era como un gusano, yo lo llamaba un gusano porque era negro, muy feo. Bueno, y yo pensé que era un ganglio. Cuando eso se empezó, en la pandemia, eso se me empezó a crecer y a crecer y se volvió una bola grandotota. Cuando ya me hicieron una biopsia, vieron que era un cáncer, entonces empecé un tratamiento de quimioterapia muy duro. La vida lo pone a uno en el lugar que lo tiene que poner. Después de una vida hiperactiva en todos los sentidos, en mi compromiso social, político, académico, intelectual, la vida dijo, sí, mucho brinquito, muchos años, vengas, se acuesta. Después de superar esa situación tan difícil como es un cáncer, y porque pues uno siempre piensa que los ganglios linfáticos, eso es porque me va a dar una gripe, y no presta la atención debida, porque buscando un municipio con esas características de casas antiguas, grandes, ¿por qué Santo Domingo, Antioquia? Es una pregunta obligada que en algún momento también se le formuló a don Augusto Arango de la Casa Museo de la Música y al señor Libardo Peláez. ¿Por qué Santo Domingo? Hugo, vea, yo no te sé responder eso. Te digo cómo llegué a Santo Domingo, que fue muy especial. Yo había decidido una casa grande, no un apartamento en el poblado, ya no más. Había decidido, ya me quedé solo porque mi hermano murió. Yo dije, bueno, una casa grande, ideal coger para Prado. Anduve por Prado buscando casa, no pude por la seguridad. Mis hermanas se opusieron muchísimo a que tomara esa decisión de volver a un barrio. No, y es una locura, pues, porque por las noches esto es... Ya es otro mundo. Muy difícil. Casas preciosas, pero ya no. Bueno, y dije un pueblo. Empecé a madurar la idea de un pueblo, tuve mucho tiempo, porque todo el tiempo que duró el tratamiento del cáncer, era tiempo de reflexión, se me juntó con la pandemia, todo, o sea, 2 años acostado, prácticamente. Yo dije, me voy para un pueblo. Si no consigo casa en Envigado, que era lo que quería, si no consigo casa en Prado por la inseguridad, en Envigado por lo costosa, yo no podía darme esa vida, porque era una pensión de maestro, y tú entiendes que los maestros nunca ganamos lo que otras profesiones ganan. Entonces yo no podía vivir así, mis pensiones. Entonces dije un pueblo. En internet vi un video que se llamaba los 9 municipios coloniales más bonitos de Antioquia. Y empezaron a aparecer los tradicionales, ¿cierto? Jardín, Ciudad Bolívar, Urrao, no sé quién, Santa Fe de Antioquia. Y el 8º, Santo Domingo de Guzmán. Yo dije, ¿y esto dónde queda, por Dios? Ahí mismo Google, de Santo Domingo de Guzmán, empecé a hablar de la historia y dije, ve qué tan interesante. Me acordé que yo tenía una amiga aquí que vivía, yo entendía que era una finca, que es Marta Luz Patiño. Marta Luz Patiño. Entonces la llamé y le dije, me dijo, no, Rico, ve, yo estoy en Medellín, si querés vámonos mañana. Me vine para Santo Domingo. Cuando el bus entró y subió por el puente, yo ahí mismo pensé, ve, como un flechazo, ¡zan! Aquí voy a vivir yo, aquí voy a vivir. Me olió, me supo lo que estaba viendo, esta callecita, esa subida, el mundo. Yo dije, ay, este es el mundito que yo quiero. Yo quiero ser feliz en un mundo chiquitico, reducido. Y cuando uno viene de la gran ciudad, pues, y es un ciudadano del mundo, yo viví en otras partes del mundo también. Entonces, y de pronto un mundito así, donde está en la calle el comercio. Y yo, ¿cómo así? Es que no hay más, no, todo es aquí. Y yo, ay, pero qué tan bueno. Y el parquecito, y las sillitas del parque, los paragüitas, y ahí se acaba el mundo.
y mire usted para abajo, ve 2 cuadras y este es el límite, es que la circunvalar, y ahí se acaba el pueblo. Entonces, ¿Y por qué para nuestros televidentes, y yo sé que esta es una invitación que Darío ha hecho también, es una casa preciosa donde anteriormente funcionó la Aquelarre, y es una casa preciosa porque con cada uno de los elementos, ya tendremos la oportunidad de visualizarlo, cada uno de los elementos, de los adornos, de la decoración, son parte de una historia, de un mundo, de una historia vivida por usted. exactamente, aquí no hay nada comprado en una tienda de antigüedades. Aquí cada objeto tiene que tener una historia que me signifique. Parte también de lo que hablábamos ahora. Este es la pecerita donde yo tengo que nadar, donde yo quiero nadar, y como quiero dedicar mi vida solamente a leer y escribir. Y sobre todo en este pueblo, pues que para mí es inmenso, que me tiene maravillado, me tiene desconcertado. Yo no esperé que iba a encontrar tanta paz y tanta tranquilidad. Entonces yo tengo que poner mi casa muy bonita. Muy bonita no es que le parezca a nadie, Hugo, muy bonita es que me parezca a mí. Es lo más importante. Y todas las cosas, yo no dejo que nada se pegue. Lo que usted no mueva, este cenicero, que usted no mueva, se le pega. Entonces yo me mantengo moviendo todas las cosas para que la pecera donde yo elegí vivir y quise vivir, y la suerte me dio la posibilidad de tener esta casa tan linda, y casas grandes y casas viejas de más de 100 años, que es todo lo que me gusta a mí. Y que aquí no ocurre como la canción, casas viejas que el tiempo borró, porque persisten, quieren estar ahí todavía. Y se pueden poner bonitas. Yo estoy demostrando con esto que yo puedo poner una casa muy linda. Cuando yo llegué y vi esta casa, era impresionante, parecía un esqueleto. Cuando ahora ya la veo vestida como yo quería vestirla, me encanta, me siento feliz. No tengo ni necesidad de salir al parque. Aquí encuentro todo. Y el pueblo es muy rico porque aquí llegan las arepas, llegan los huevos. Es decir, la vida de pueblo tiene una riqueza inmensamente grande. Los chismes. Que solo llegan los chismes, que solo valora uno cuando viene de la ciudad acá. Entonces uno ve, ¿cuándo va a ocurrir esto en Medellín? Pues ni riesgo, ninguno de los fenómenos que pasa aquí. Que todo quede allí. Que converja. Entonces me dicen, vamos a ir a tal parte. Y yo queda muy lejos, lo cual, o sea, uno siempre tiene la idea, o yo tengo mucho la idea de que todo es muy lejos. Porque para mí todo en Medellín todo me va muy lejos. Porque todo es una hora, porque es muy complicado. Entonces, llegar aquí a un mundo simple, sencillito, donde se puede ir a pie a cualquier parte, me parece fascinante. Quien desee venir a conocer su casa, las puertas, además porque tiene una particularidad, esta casa no tiene puertas. No tiene puertas, tiene rejas como los colegios. Entonces esas rejas están abiertas para quien Al desee. que quiera venir y ver, no es del otro mundo, es un mundo muy sencillo, pero es un mundo con mucha identidad. O sea, las cosas se parecen a mí. Darío, de antemano quiero comprometerlo porque con usted podríamos hacer programas inimaginables para que hablemos de la vida, de la educación, del futuro, de sueños, de perspectivas, pero como usted sabe, pues lamentablemente el tiempo en televisión es muy limitado. Él es Darío Alberto Tirado. ¿Qué mensaje final nos quiere dejar? O usted, como muchas personas, dicen, no, cada cual haga lo que quiera. No, ni riesgos. Cada cual preocúpese por aprender más, por anciano que sea, por dificultades que tenga y enfermedades que le caigan, como dicen. La posibilidad de aprender es un mundo abierto permanentemente. Y más ahora, donde los medios de comunicación se nos entraron a las casas, ¿cierto? Se nos entraron a la vida. Nunca dejen de aprender. De aprender. Y que todos los días, cuando se acuesten por la noche, piensen, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí yo de esta persona? ¿Qué aprendí? ¿Qué conocimiento nuevo adquirí? Usted quiera o no quiera, a punta de golpes,
maduramos como los aguacates. O sea, usted aprende o aprende, ¿cierto? Puede ser que se le dañe la canilla y bueno, entonces el lío. Que no tenga con qué pagar los servicios, una lucha por conseguir para que no me los corten. Cualquier cosita, usted aprendió. Todos los días nos acostamos con un aprendizaje. Con un aprendizaje nuevo que nos va a constituir y nos va a hacer más humanos. Santo Domingo Antioquia, desde luego, como cuna del costumbrismo, se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener personajes, y podemos decir sin pretensión alguna que Darío es y se va a convertir en un personaje para el municipio. Tuvimos una casa museo de la música, no la valoramos y casi que la dejamos ir. Con ese conocimiento musical, tanto físico como intelectual de don Augusto Arango, y otras instituciones y personas que han estado acá. A Darío, por favor, no lo dejen ir, valorémoslo. Esta casa está abierta porque es un pilar del conocimiento sin ninguna pretensión, porque 50 años en la docencia se dicen muy fácil, pero no se viven fácil. Y todo lo que usted tiene que transmitirle a las personas en la actualidad, dominicanos, no lo dejen ir, aprovechenlo, porque él está aquí para ser un pilar del conocimiento. Muchas gracias a ustedes, muy formales, aquí estaré siempre, ayudarles. Y a ustedes, como él lo manifestó, a los niños, jóvenes y adultos, lean todo lo que llegue a sus mentes y todo lo que llegue a sus manos, y ahora a través de la tecnología, porque el aprendizaje se lleva toda la vida. Hasta pronto y muchísimas gracias. Los relatos que hacen historia, que hacen camino, cosechando historias